Hola, muy buenas a todos y bienvenidos. Hoy, como veis en el título del vídeo, vamos a hablar de CPU versus GPU, cuáles son las diferencias y qué realmente hay de diferente entre ellos, dado que puede parecer que es lo mismo y no es así. Empecemos por el principio, como siempre. Los dos son microcontroladores programables, los dos son chips, que bueno, podéis ver por aquí alguna imagen, que directamente tienen algunas diferencias. Las primeras diferencias que vemos es en cuanto a la frecuencia. Normalmente los procesadores, las CPUs, tienen una frecuencia de una media de 3,5 GHz, ¿vale? Los hay más bajos, 2,7, los hay más altos, de 4, de 4,5, mientras que las tarjetas gráficas, las GPUs, tienen una frecuencia de una media de 1500 MHz. Hay tarjetas como la RX 480 que parte de los 1288 MHz, hay tarjetas como la GTX 1080 que llegan a los 1900. Os hablo de medidas de las últimas generaciones, ¿vale? No de generaciones anteriores, para que nos tengamos en cuenta. La frecuencia, como veis, es un dato que es diferente. ¿En qué impacta la frecuencia en los procesadores? Tanto en GPU como en CPU como en GPU. La verdad es que eso depende de la manera en la que necesitan obtener datos y dar respuestas, que os explicaré después. Pero hay que tener en cuenta que la frecuencia impacta directamente sobre el rendimiento de los microprocesadores y al mismo tiempo sobre el consumo eléctrico de los mismos. Pero bueno, lo tocaremos luego más en profundidad. La siguiente diferencia que vemos así, básicamente, ¡pum!, es el número de núcleos. Mientras que un procesador hablamos de 2, 4, 6 u 8 núcleos, en una tarjeta gráfica hablamos de miles de ellos cuando hablamos de los Steam Processors o los CUDA cores, que no vienen a ser ni más ni menos que lo mismo, núcleos de ejecución. Entonces ahí ya vemos una gran diferencia también. ¿Por qué? ¿Por qué un procesador tiene tan pocos núcleos y una tarjeta gráfica tiene tantos? Esto es por la manera que necesitan de dar resultados a las diferentes instrucciones o a las diferentes peticiones de cálculo que se les hace. Algo que también vamos a tocar más adelante en el vídeo. Y por último, otra de las diferencias que esta no ve casi nadie es en el tema del controlador de memoria. Mientras que los procesadores utilizan un controlador de memoria de 64 bits, las tarjetas gráficas utilizan un controlador de memoria de 32 bits. Y esto es algo que también impacta sobre el rendimiento, pero tiene mucho que ver en cómo utilizan y cómo gestionan la memoria RAM los diferentes tipos de procesadores. Mientras que las CPUs necesitan tener más de 4 GB para funcionar a día de hoy con los sistemas operativos y demás de una forma fluida, las tarjetas gráficas no necesitan tener más de 4 GB. Sí, ya sé que ahora muchos diréis, ya Saltador, yo tengo una tarjeta gráfica de 6 GB. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que funciona a 64 bits? No, ¿vale? Esto os lo explico a continuación más en profundidad. Vamos a volver otra vez al principio, ahora que ya tenéis estos tres conceptos básicos, y vamos a empezar. Primero de todo decir que los procesadores, la forma de calcular, de hacer cálculos, para lo que están diseñados es un procesador multipropósito. Vamos a dejarlo ahí, es multipropósito. Esto se ve en los diferentes juegos de instrucciones que aceptan. Si os fijáis en las especificaciones de los procesadores, cuando miramos una CPU acepta que si SSX, que si, bueno, muchos juegos de instrucciones diferentes. Sin embargo, las tarjetas gráficas no nos dan esta información porque no es necesario, porque solo aceptan juegos de instrucciones predefinidos a esos núcleos de ejecución que tienen. A ver cómo lo explico yo esto. En el equivalente en una calculadora, un procesador sería una calculadora científica y una GPU, un núcleo gráfico, sería el equivalente a una calculadora convencional. ¿Entonces es mejor un procesador? No, vamos a parar el carro. Para ello debemos de entender cómo funcionan, y eso es lo siguiente que quiero explicar. La forma más fácil es que ya sabéis que estos vídeos los hago improvisados, sería batch, ejecución por lotes. Imaginaos un programa, vale, yo sé que muchos no tenéis un programa ni sabéis lo que es, pero bueno, es algo muy sencillo. Pedimos que Vamos a hacerlo mejor. Imaginaos un aula en la que hay un profesor y 4 niños. Esto es muy fácil de imaginar para todos. Entonces, yo tengo que ir dándoles sumas a los niños y obteniendo respuestas. Es decir, la forma más fácil en la que un profesor trabajaría con esos 4 niños es coja al primero y le dice 3 más 2. El niño le dice 5. Y luego le dice súmale 3. Y el niño dirá 8. Réstale 4. 4. Va a ejecución por lotes. Es decir, va
línea a línea ejecutando. En los procesadores ocurre exactamente lo mismo, se hace una petición de cálculo, ese cálculo da un valor de salida, si el valor es el final, se sale por el bus, si ese valor se va a volver a utilizar, se vuelve a los registros de entrada y se acumula para la siguiente línea del programa. En los sistemas operativos y en la mayoría de programas que utilizamos esto debe funcionar así, debe funcionar ciclo a ciclo, línea de ejecución a línea de ejecución, y es la forma de trabajar. Otra cosa es si volvemos al ejemplo del profesor y los niños, si tenemos 4 niños en el aula, es muy fácil que yo le diga a uno 3 más 2, al otro 4 más 5, al otro 5 más 8 y al otro 7 más 9. Si todos me dan el resultado al mismo tiempo, el ancho de banda total que yo necesito para recibir esos datos no superaría los 16 bits, es decir, realmente no necesito mucho ancho de banda, pero necesito mucha velocidad y ahí es donde actúa la frecuencia del procesador. Yo necesito hacer muchos pedidos de sumas a los niños o de multiplicaciones y que los niños me los devuelvan. Bueno, en este caso los núcleos de ejecución de un procesador no serían esos niños de primaria, sino que serían matemáticos de carrera ya, pero bueno, dejémoslo ahí hasta el sitio. Esto es la forma de trabajar básica que tiene un procesador. ¿Qué ocurre en cuanto a las tarjetas gráficas? Las tarjetas gráficas serían, volviendo otra vez al ejemplo de los niños, imaginaos un profesor y 1000 niños en el aula. Vale, sí, eso es algo complejo, ¿no? Ahora el profesor tendría que aumentar sus poderes y ser un semidios, porque imaginaros que el profesor pide a los 1000 niños al mismo tiempo que le sumen, los 1000 niños al mismo tiempo le devuelven un valor y es capaz de recibir todos los valores y determinar si son correctos. Como veis, el ancho de banda total que necesita, o sea, los carriles, la capacidad de escuchar a 1000 niños a la vez sería mucho más grande. Y esto es lo que define una y otra arquitectura. Ahora voy a pasar a explicarlo de otra manera, ya que os he explicado lo básico. Pasemos a los núcleos de ejecución. Los núcleos de ejecución están diseñados en un procesador para que pueda hacer muchos tipos de operaciones diferentes, porque lo necesita, porque es un procesador, es un microprocesador multipropósito que necesita hacer muchísimas tareas. Sería el equivalente a una navaja suiza, por ejemplo. Sin embargo, una GPU es algo muy específicamente diseñado para un trabajo en concreto, es decir, para hacer un trabajo en concreto. Creo que lo mejor aquí sería utilizar coches en el ejemplo. Una CPU sería un monovolumen, un coche multipropósito, podemos llevar un poco de carga, podemos llevar mucha gente, podemos utilizarlo para muchas cosas. Y una GPU sería un F1. Que, como sabéis todos, solo sirve en un circuito de carreras y no puede circular por una carretera convencional. Pues exactamente ocurre lo mismo. Y ahora bien, ahora vamos a entrar ya al kit de la cuestión. Ahora que ya sabéis más o menos cómo funciona uno y cómo funciona el otro, realmente las tarjetas gráficas lo único que hacen es paralelizar. Es decir, ser capaz de gestionar múltiples cálculos de datos en paralelo, cosa que un procesador no puede hacer, ya os lo digo. Es la forma en la que, por ejemplo, el sistema operativo enciende, muchos programas necesitan ejecutar línea a línea de código y eso necesita que haya una frecuencia muy rápida. Sin embargo, en las GPUs lo que se hace es, en lugar de uno a uno, se envían múltiples cálculos. A ver cómo explico yo esto. Vale. Pongamos el ejemplo del curso, o sea, de cuando yo estudiaba en la universidad, lo primero que nos hacían era enseñarnos cómo trabaja una tarjeta gráfica en torno a las texturas. Imaginaros que queremos hacer un cuadrado en una pantalla. El procesador lo que haría es, primer ciclo de cómputo, o sea, primer ciclo de reloj, haría la línea. Segundo ciclo, la segunda línea. Tercer ciclo, la tercera línea. Cuarto ciclo, la cuarta línea. Quinto ciclo, pixelaría. Sexto ciclo, pixelaría. Séptimo ciclo pixelaría y octavo ciclo pixelaría. Esto con un solo núcleo, ¿vale? Tengámoslo ahí en cuenta, aunque con 4 núcleos, pues podría hacer el cuadrado primero y en otro ciclo, en otro segundo, podría pixelar. Ahora bien, ¿cómo hace esto una tarjeta gráfica? Pues divide los cálculos, es decir, el cálculo total o lo que se le está pidiendo totalmente, que serían estas drawcalls, estas llamadas de gráficos del procesador a la gráfica, cogería y haría primer ciclo, una línea, otra línea, otra línea y otra línea, utilizando diferentes núcleos en paralelo. Es decir, ¡pum! Primer ciclo proyectaría el cuadrado. Segundo ciclo pixelaría. Es un ejemplo muy reducido. Pero ahora os acompaña aquí una fotografía que viene de cuando se ha presentado o presentó AMD FreeSync 2, que es del Deus Ex.
Y como veis, los polígonos que puede manejar en pantalla, no por segundo, sino si funcionamos a 60 fotogramas por segundo sería 1 partido entre 60. En ese tiempo, la tarjeta gráfica es capaz de hacer todos estos polígonos. Y es que una imagen renderizada tiene miles y cientos de miles de polígonos por milisegundo. Entonces, esto es ideal para el trabajo de una tarjeta gráfica, dado que ¡pam! El primer ciclo expulsa todos los polígonos. El segundo y el tercer ciclo los dedica a rasterizar esa imagen, es decir, a otorgarle a cada píxel su color correcto para que tengan una textura. El tercer ciclo pues proyectaría, por ejemplo, la oclusión ambiental o el anti-aliasing, y de esa forma en 3 ciclos de cómputo generaría una imagen preciosa en pantalla, ya sea en Full HD, en 2K o en 4K, pero proyectaría esa imagen completa. Ahora bien, eso si lo tuviera que hacer un procesador sería inútil. Sería completamente inútil porque el procesador necesitaría 7, 8, 9 o 10 ciclos para poder completar eso. ¿Cómo se hace eso? Pues como os he dicho antes, la gráfica necesita mucho ancho de banda y es donde entramos en el tema de cómo gestionan la memoria RAM. Mientras que os he explicado que un procesador es multipropósito y necesita mucha frecuencia, su ancho de banda realmente no es muy grande. Es decir, no necesita datos muy grandes, sino que necesita calcularlos muy rápido. Por otro lado, las tarjetas gráficas, como veis, tienen que imprimir miles de polígonos y de píxeles por cada ciclo y por tanto necesitan un ancho de banda mayor, pero con una frecuencia menor. Y esto lo que se hace es utilizando controladores de 64 bits en los procesadores que nos permiten direccionamiento de 64 bits y tener tan solo 128 bits de ancho de banda de datos. Esto nos sirve para que el procesador pueda tener capacidades mayores de 4 GB, es decir, nuestro procesador pueda tener tranquilamente 8, 16 GB de memoria RAM y controlarlos de una manera sencilla. En una tarjeta gráfica esto no funciona así. Si bien es cierto que a veces decimos tengo una tarjeta gráfica de 6 GB, eso es incorrecto. Si nuestra tarjeta gráfica, por ejemplo, tiene 8 GB y tiene 8 chips de memoria, cada carril va a tener un único chip de 1 GB. Y eso es lo interesante, porque su direccionamiento de memoria es de 32 bits. No va a acceder a más de 4 GB al mismo tiempo. Va a acceder como mucho a 1 GB. La mayoría de chips de memoria, si buscáis las especificaciones, son de 250 MB, de 500 o de 1 GB. Pocos módulos de memoria RAM para tarjetas gráficas de memoria VRAM, que llamamos, hay que tengan mayor capacidad de eso. Entonces lo que hace es sumar diferentes carriles, es decir, si en un procesador tenemos el Dual Channel y ha aparecido el Quad Channel, en una tarjeta gráfica tendríamos lo que es el equivalente al Octa Channel, es decir, 8 canales independientes. ¿Qué ocurre? Que todas esas memorias RAM funcionan en paralelo y lo que hacen es multiplicar el ancho de banda de entrada. En el caso que os digo, si tuviéramos 32 bits por 8 canales, pues 8 por 2, 16, nos llevamos una, 8 por 3, 24, serían 256. Esto suena en muchas tarjetas gráficas, 286, 384, no es ni nada más ni nada menos que el ancho de banda multiplicado por el número de chips que tenemos y que en este caso nos da un ancho de banda mayor. ¿Por qué? Porque nuestro núcleo gráfico, al ser un microprocesador de gran potencia de cálculo en paralelo, necesita tener muchísimos datos al mismo tiempo. Y es ahí donde radican las diferencias. Ahora bien, yo creo que ya queda más o menos explicado con todo esto qué diferencias hay. Hay algunas otras diferencias como el tema del consumo y demás, pero no quiero entrar a ello porque es muy difícil calcular el consumo de un solo chip de un procesador. Es muy sencillo, pero de una tarjeta gráfica es muy complicado porque normalmente vienen completamente en una placa y incluyen las memorias RAM. Hay algún otro tema más que por ahí podríamos dejar, pero yo creo que como una explicación bastante sencilla nos sirve a todos para entenderlo. Es decir, ¿realmente puede una tarjeta gráfica funcionar como un procesador? Sí, puede. Puede sin ningún tipo de problemas. Lo que pasa es que sería extremadamente lenta, porque para ejecutar depende qué tipos de instrucciones tendría que emularlas en su núcleo de ejecución, y eso haría que fuese muy lenta. ¿Puede un procesador funcionar como una gráfica? Sí, puede también, sin problemas, pero sería extremadamente lento. Por tanto, la diferencia total, y ya acabo con esto, es la especialización. Un procesador es un microprocesador microprogramable sin especialización específica, muy genérico. Una tarjeta gráfica es un microprocesador diseñado específicamente para un uso concreto y algo muy específico, y por tanto ahí tiene las de ganar. Ahora bien, ¿cuál es el ganador de los dos? Ninguno.
En un sistema informático no se puede convivir sin una CPU y sin una GPU, aunque cada vez más el mercado tira a lo que denominamos CGPU. Es decir, cada vez estamos viendo cómo los procesadores tienen más núcleos de ejecución y se están empezando a paralelizar cosas, y también estamos viendo cómo en el entorno de las tarjetas gráficas cada vez se está aumentando más la frecuencia para aumentar el rendimiento de cara a eso, y eso nos llevará a que a lo mejor en un futuro tengamos un único núcleo de ejecución total que se llame CGPU, que es algo que hace años que se está especulando pero que aún no existe. Pues bueno, chicos, yo creo que esto os sirve más que nada para entender las diferencias que hay entre uno y otros. El tema de las memorias, de las GDDR y las DDR, lo miro de tocar en un próximo vídeo. A la que tenga un huequito de tiempo os miro de explicar las diferencias que hay entre ellos. Pero espero que esto os haya servido como ejemplo, más o menos, para que tengáis claro cómo funcionan unos y otros. Y ahora sí, chicos, ya sabéis que si os ha gustado el vídeo podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales o, por supuesto, suscribiros al canal para más vídeos. Si tenéis cualquier tipo de duda o cuestión, me la podéis dejar en los comentarios, en cuanto pueda contestaré, o si queréis que os explique cualquier otro tipo de cosa así en un vídeo rápido, me lo decís y también lo tendré en cuenta para próximos vídeos. Lo digo porque este lo he hecho a base de que tenía como 15 o 20 personas preguntándome si podía explicar las diferencias. Y ahora sí, chicos, nada más, con esto me despido y hasta el próximo vídeo.